Hola chicos, vamos a dar comienzo a este video sobre derivadas de funciones simples. Las compuestas las veremos más adelante. Si ustedes recuerdan, ya sabemos calcular la derivada de manera numérica. La desventaja, como les decía en clase, es que solamente la calculas en un solo punto. Si recuerdan, esto evoca las ideas de Newton, donde él se imaginaba dos puntos muy cercanos de tal manera que ese segmento se viera rectilíneo y entonces a partir de este se calculaba la pendiente o la razón de cambio. ¿Ok? Incluso hasta llegamos a trabajar con la interpretación práctica. ¿Recuerdan? Y al mismo tiempo calculamos la ecuación de la recta tangente. Bien. Entonces, ahora imagínate que con esa misma idea vamos a calcular la derivada de esta función. Todos ustedes seguramente ya saben que la derivada es 2x. No obstante, vamos a calcularla a partir de la definición formal de la derivada que resultó de ese pensamiento de Newton. Entonces, vamos a escoger un punto. Un punto es x, x cuadrada y el otro punto va a ser x más ese pequeño incremento, coma, ese punto sustituido en la función. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, ahí tenemos el punto 1 y el punto 2. Estos los reemplazamos en la fórmula de la pendiente o en la definición formal y haciendo todo este proceso algebraico que vemos aquí. Bueno, aquí tenemos y2 menos y1, x2 menos x1, se desarrolló el binomio, se hicieron las simplificaciones pertinentes, luego aquí sacamos factor común a delta x para que se simplifique con la del denominador y nos resulta esto. Y entonces recuerda que la aproximación es más precisa, el error disminuye conforme ese aumento sea más cercano a 0. Entonces, si delta x tiende a 0, esto se cancela y nos queda 2x. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la curva que corresponde a y igual a x cuadrada. ¿Ok? Y esta sería, pues, una de sus múltiples rectas tangentes que pudiera haber. Es decir, si yo sustituyo un punto en esta derivada, yo puedo obtener la pendiente en cualquier punto de la curva. Esta es solo una de las infinitas que puede haber en la curva. ¿Ok? Bueno, esta sería como que la parte abstracta que no vamos a trabajar ni se va a evaluar. Sin embargo, es importante que lo comprendas para que de alguna manera en nuestro pensamiento matemático se desarrolle. Y por otro lado, valoremos el hecho de poder utilizar las fórmulas que ya conoces, que utilizamos normalmente, pero que salen de todo esto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí tenemos el formulario, aquí tenemos las funciones simples, que son las que vamos a ver hoy, y las funciones compuestas. Es importante que de una vez vayas reconociendo una función de la otra. La función simple, si tú observas, la variable x aparece solita. O sea, solamente hablamos de una función. Y en una función compuesta, si tú te acuerdas en la función composición, donde una función se sustituía en la otra, bueno, esto se relaciona con una función compuesta. Cuando tenemos una función compuesta es que dentro de ella hay otra función. Y eso nos lleva a aplicar la regla de la cadena en cada tipo de las funciones. Por eso tú aquí ves f de x a la n, mientras que en la función simple ves x a la n nada más, porque f de x o la base de la función es otra función. Por eso derivas como si fuera simple, pero luego le vas a agregar la derivada de esa función por la regla de la cadena. Pero como les dije, las funciones compuestas las vamos a ver después. Ahora nuestra atención tiene que estar en las funciones simples. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la derivada de una constante.
¿Y por qué es importante comprender que esa derivada es 0? Si tenemos la función y igual a 3, o sea, y igual a 3 es una función. Si hago la gráfica tendríamos esto. Entonces, si tú observas cuál es la pendiente de esa función, pues 0, ¿verdad? O sea, aquí la pendiente es igual a 0 porque no tiene inclinación. Y ya vimos reiteradamente que y' es lo mismo que la pendiente desde un punto de vista geométrico. Por lo tanto, la derivada de la función y igual a 3 es 0. Y aquí te he puesto algunos ejemplos medios triquis de funciones constantes que parecen funciones que no son constantes, ¿verdad? Tú nada más debes de ser muy listo y darte cuenta que en ninguna de ellas aparece una variable, ¿sí? Que está el número solo. Entonces, y igual a pi, su derivada es 0. Y igual al logaritmo de 2, también es 0. Y igual a e al cubo, también su derivada es 0. Y igual a 3 a la 5, su derivada también es 0. Y y igual a seno de 4, su derivada también es 0. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no aparezca la variable ahí, aunque veamos una e, un logaritmo o una función trigonométrica, es una función constante. Y por lo tanto, su derivada es 0. Bien. En la página 213 de tu libro aparecen una serie de ejemplos que, pues, para ejercitar lo que acabamos de ver. Entonces, y igual a 3, su derivada es 0. F de x igual a menos 2 tercios, su derivada es 0. H de s igual al logaritmo de 5, su derivada es 0. Y igual a pi, su derivada es 0. G de t igual a e a la 4, su derivada es 0. Y f de r es igual al logaritmo de 3 elevado a la e, pues su derivada también es 0. Bien, ahora vamos a ir a la función potencia. ¿Te acuerdas que te decía? Es que es muy importante y por eso se evaluó en el examen. Ajá, porque justamente esta va a merecer nuestra atención para el momento de derivar. Entonces, una función potencia, si recordamos, tiene como característica que su exponente es un número real y es un solo término. Entonces, la derivada es n por x a la n menos 1. Muy bien. Esta función potencia requiere que la conviertas a manera de potencia si está expresada de otra forma, como un radical o que esté la variable en el denominador. Entonces, tenemos x a la quinta. ¿Es una función potencia? Pues sí, porque su exponente es un número real, que es 5. Entonces, la derivada es 5x a la cuarta. Luego tengo t a la menos 8. ¿Es una función potencia? Sí, porque su exponente es un número real. Y entonces su derivada es menos 8 por t a la menos 9. Y aquí es importante que simplifiques. Te va a quedar menos 8 entre t a la 9. Es decir, potencias positivas. Luego tengo h de z. ¿Es una función potencia? Pues sí. ¿Cuál es su exponente? Pues su exponente es 5 cuartos, ¿no? Recuerda que esto ya lo vimos. Es decir, que h de z equivale a z elevado a la 5 cuartos. Por lo tanto, la derivada h' de z es igual a 5 cuartos por z a la 5 cuartos menos 1, me queda 1 cuarto. Lo podemos dejar así o bien 5 cuartos por la raíz cuarta de z. De las dos maneras está bien. Ahora, otra cosa importante es que observes que en todo momento estoy escribiendo la notación matemática. No se vale que aquí le pongas igual y la derivada. O sea, hay que reescribir la función derivada. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo.
g de t igual a 1 sobre la raíz novena de t a la 5 es una función potencia, también, porque su exponente es un número real y su exponente es menos 5 novenos. Es decir, que g de t equivale a t elevado a la menos 5 novenos. Entonces, la derivada nos queda g de t, nos queda g' de t es igual a menos 5 novenos de t a la menos 14 novenos. Y esto es igual a menos 5 entre 9 por t a la 14 novenos. ¿Ok? Si de pronto tú quieres ser más elegante con la respuesta, entonces puedes escribir que g' de t equivale a menos 5 entre 9 por la raíz novena de t a la 14. Y esto se puede simplificar a menos 5 entre 9 por t por la raíz novena de t a la 5, simplificando el radical. Si de pronto tienes dudas en cómo se simplifica un radical, pues bueno, habría que revisar videos sobre simplificación de radicales porque esto ya lo viste en la prepa. Y finalmente tengo y de w igual a w, es una función potencia, pues sí, su exponente es un número real y es 1. Y fíjate lo que sucede aquí. Si yo sigo el algoritmo de la fórmula, me va a quedar 1 por w a la 0. Y sabemos que cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Y 1 por 1 pues me da 1. ¿Ok? Entonces por eso es que siempre que derivas a la variable cuando ella está solita, su derivada es un 1. Entonces y' de w es igual a 1. Muy bien. Ok. Bueno, te sugiero que en este momento te vayas a la página 215 y resuelvas el ejercicio tú solo, o sea, le pongas pausa al video y luego regresemos para que revises las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, dale pausa aquí y yo procedo a contestar. Muy bien, esta sería la respuesta elegante. Si llegas aquí, está bien. ¿Cómo te fue en el ejercicio? Espero que te haya ido muy bien.
Bueno, ahora vamos a continuar. Si te das cuenta,